La tradición nos habla de una gran batalla realizada en Zompantepec, en el cerro que está en este sitio particularmente, donde se dice que Hernán Cortés se asentó y estuvo durante muchos días ahí resguardado. Pero parece que hay algunos problemas con esta información porque es tardía y porque además hay fuentes originales que no lo marcan de esta manera. Vamos a hacer un recuento muy rápido de reflexión sobre este asunto de la batalla de Zompantepec allá por el 5 de septiembre del año de 1519. La pregunta inicial es, ¿hubo una batalla o no entre tlaxcaltecas y españoles en Zompancinco, lo que ahora es Zompantepec, el 5 de septiembre de 1519? Estamos viendo la imagen del cerro que está en Zompantepec, precisamente la Patlapanga y la Matlalcueye están ahí cerca. El relato tradicional, que coincide mucho con todo lo que conocemos, es que Hernán Cortés sale de Zempoala, llega a Iztacamastitlán después de un recorrido. eh, el 31 de agosto, esto sí está confirmado, entra a territorio tlaxcalteca. El 2 de septiembre hay una gran batalla en un lugar llamado Tecuatzinco. Tradicionalmente se dice que el 5 de septiembre hay una gran batalla en Zompancinco, Zompantepe actualmente, que 2 días después se pacta la alianza en ese lugar y finalmente va a llegar el 23 de septiembre a Tizatlán. Estamos viendo en pantalla el llamado fragmento de Texas, son 4 escenas. Esta es muy interesante porque es la llegada de Hernán Cortés a Tlihuetzía. Estamos viendo en la parte superior el glifo de Tlihuetzía, donde cae el agua, y es recibido en este sitio, el camino, ahí se le dan alimentos, un códice muy interesante cuyas 4 láminas van de la mano con el lienzo de Tlaxcala, con el anexo pictográfico de Muñoz Camargo. Se considera una de las pinturas más antiguas hechas en Tlaxcala a propósito de la conquista o la llegada de los españoles a estas tierras. Hay que clasificar, lo vamos a hacer muy rápidamente, a las fuentes. Tenemos en primer término a los cronistas conquistadores, aquellos soldados que estuvieron en los acontecimientos, y por supuesto el primero es Hernán Cortés, con su carta de relación de 1520, quien hace el primer relato, el más antiguo que se tiene, sobre el transcurso que llevan ellos, los españoles, al mando precisamente de Hernán Cortés, el recorrido que hace y la parte que va con Tlaxcala. Tenemos la relación de la conquista de Andrés de Tapia de 1539, después Vázquez de Tapia en 1542, por supuesto López de Gómara, a partir del relato que Hernán Cortés le hace en España de manera personal en 1552, Aguilar en 1559 y Bernal Díaz del Castillo después de 1568, que además es una de las fuentes más importantes consideradas a través del tiempo. Ellos son testigos presenciales de los acontecimientos, es una de nuestras fuentes. La otra fuente, por supuesto, es Tadeo de Niza Santa María, indígena, cuya obra está escrita en 1548 y refiere que entrevista a 30 tlaxcaltecas que todavía viven y que además participaron en los acontecimientos de la conquista entre 1519 y 1521, y para la parte que nos interesa, que es Tlaxcala de 1519. Su obra está en la Nación Chichimeca, en los capítulos de Fernando de Alba Iztlizóchitl. Una fuente también importante porque es la fuente indígena, la otra parte que relata. También tenemos, por supuesto, el relato de Diego Muñoz Camargo, hacia 1576, que escribe su obra, y él acude, por supuesto, a la tradición oral y a fuentes más antiguas. Él habla de Quinantzin, que no sabemos realmente quién es,
pero que él ya había escrito la historia de Tlaxcala y, por supuesto, los acontecimientos de la conquista. Y tenemos a Juan Zapata, Juan Valenzuela Zapata y Mendoza, que aunque ya es tardío porque empieza a escribir en 1661, es decir, 140 años después, también él señala que acude a una fuente antigua tlaxcalteca. Y las crónicas tardías, que es la de Torquemada, 1614, Antonio de Solís hasta 1684, el arzobispo de México, Antonio de Lorenzana, que en 1770 habla sobre los acontecimientos y de Hernán Cortés, y la más tardía, hasta el siglo XIX, y que además, esto lo vamos a ver más adelante, además nunca vino a México, todo lo hizo a través de documentación, William Prescott para el año de 1843, que es cuando escribe su historia de la conquista de México. Sabemos que el 31 de agosto llegan los españoles, llegan a un lugar, Iliyocan, que todavía existe, como parte del municipio de Iztacamacitlán, Puebla, que está enfrente precisamente del pueblo de Tlaxcalancingo, como se llama el pueblo que está enfrente de aquí de Iliyocan. Están separados por el paso del río La Barranca, y el lienzo de Tlaxcala, si bien omite las batallas, marca muy claramente que Iliyocan era el punto de entrada de los tlaxcaltecas, de los españoles, y era la frontera de los tlaxcaltecas. El inicio de Tlaxcala tiene muchas sutilezas, y una de ellas es esta, donde nos dice que ahí eran sus límites territoriales y que ahí es donde llegan los españoles y donde entran. Insisto, omite las batallas, pero nos deja claramente el sitio donde están sus límites territoriales con la gente de Iztacamacitlán. La cronología tradicional es que salen el 16 de agosto de Zempoala. Estamos viendo las fuentes, digo, Díaz del Castillo, Tadeo de Niza, etc. Dice Muñoz Camargo que desde este lugar de Zempoala, otras fuentes dicen que desde Iztacamacitlán, manda a los mensajeros Cortés con una carta. Estamos viendo aquí en la lámina del anexo pictográfico precisamente de Muñoz Camargo, cómo aquí están elaborando la carta que va a enviar Cortés, que la está dictando Cortés, la va a enviar con indígenas, según Muñoz Camargo de Zempoala. Y aquí es algo importante, no es parte del tema, pero sí lo quiero puntualizar. Es el primero y un único lugar donde Cortés envía una solicitud donde pide permiso para poder entrar. En todos los demás lugares, incluyendo Tenochtitlan, simplemente llega. A Tenochtitlan dijo que iba a llegar, pero nunca le pidió permiso a Moctezuma. Tlaxcala es el único lugar donde Cortés pide permiso para entrar. Llegan a lo que es Iztacamacitlán. Hay diferencia en las fuentes, por supuesto, en cuanto a las fechas. Y bueno, en Iztacamacitlán está sin recibir respuesta. 8 días, la mayoría de las fuentes coinciden, de sus mensajeros. En consecuencia, Hernán Cortés inicia su camino. El 31 de agosto llega a territorio tlaxcalteca, lo que veíamos en la imagen de Iliyocan. Te habla de una muralla que nadie ha encontrado. Seguramente debe estar en las cercanías de Iliyocan y Tlaxcalancingo, que es un sitio que nunca se ha buscado realmente. Hay un pequeño encuentro, lo más seguro es que haya sido con otomís que resguardaban esa zona. Se matan 2 caballos. En esto coinciden Cortés, Díaz del Castillo, Muñoz Camargo. Bueno, todos están ustedes ahí viendo. Van a pasar la noche ahí. El 1 de septiembre hay otro encuentro, son encuentros pequeños, y refieren que llegan que eso fue unas quebradas y que llegan a un pueblo en un cerro que se llama Tecuatzinco, donde van a dormir según Cortés. López de Gómora dice que que fue la primera noche de septiembre, 1 de septiembre, y es Tecuatzinco. Tadeo de Niza confirma esto. Francisco de Aguilar dice que van a estar 15 días en Tecuac, mientras que Andrés de Tapia, Torquemada y Solís refieren que van a estar a partir del 1 de septiembre 18 días en Tecuatzinco. Esto ya nos empieza a dar un panorama
de la situación. Porque si no fuera así, se hubiera ido de inmediato al tercer o cuarto día hacia Zompantepec. Hay una primera gran batalla el 2 de septiembre. Cortés dice que fueron 149,000 indígenas quienes lo atacan. No es cierto. Debe ser una cantidad mucho menor, mucho menor. Según Díaz del Castillo, dice que son 6,000 tlaxcaltecas, pero también dice claramente que están en Tecuatzinco el 2 de septiembre. Gómara dice que es el día 3. Tadeo de Niza, el tlaxcalteca, dice que fueron 150,000 indígenas los que atacaron a Cortés y no pudieron hacerle nada. Esta batalla, bueno, tiene diferentes fechas. Tadeo de Niza lo pone el día 3, Solís lo pone el día 4. Tecuatzinco, o dónde queda Tecohuacingo. Estamos viendo del lado izquierdo en la imagen un acercamiento a toda la zona. Aquí está Guadalupe Tezcalac, su templo católico y demás, su cancha de fútbol como referencia. Y bueno, toda esta región es Tecuatzinco. Todo esto, aquí hay unas cuevas en esta zona. Y lo quiero marcar muy claramente porque Tecuatzinco está en línea recta hacia Zompantepec y se dice en los relatos que desde el lugar donde estaban, el real donde estaban, según ellos, que estamos viendo que todas las fuentes dicen que es Tecuac o Tecuatzinco o Tecohuacingo, como lo refiere el historiador Tony Arellano, pues dicen que vieron a lo lejos humaredas y pues precisamente la distancia coincide con Zompantepec y en línea recta desde este punto, desde Tecohuacingo o Tecuac, que es Guadalupe Tezcalac, se ve claramente Zompantepec, se ven enfrente y además dice que vieron estas humaredas en ese sitio. Rápidamente, se dice que hay que el 3 de septiembre pues tienen que salir a buscar comida. Esto lo mencionan ahí algunos de los historiadores, o mejor dicho, los cronistas de esta época. El 4 de septiembre se dice que ahí en Tecuac se realizan pláticas con los mensajeros tlaxcaltecas. Cortés dice que 3 y el 4, igual que Díaz del Castillo, que Gómez, que Torquemada, que tuvieron que hacer algunas excursiones en los pueblos cercanos para llegarse de alimentos, para poderse mantener, porque ellos estaban ahí detenidos ante el problema de que no podían avanzar ante la presencia de tropas indígenas. Y el inicio de Tlaxcala, nuevamente acudimos a él, porque otra vez la sutileza del lienzo de Tlaxcala no menciona las batallas. Sin embargo, nos da claramente la indicación de que Cortés está en Tecuatzingo. Aquí está Tecuac, aquí está su glifo, su topónimo, mejor dicho, no es glifo, topónimo, pero sé que está en Tecuatzingo. Y aquí es donde están estas pláticas, aquí está Hernán Cortés, aquí están los mensajeros tlaxcaltecas claramente identificados por su tocado. No había plumas, por supuesto, este es su tocado. Y aquí están en este sitio, aquí está doña Marina. Entonces, el hizo Tlaxcala sí nos dice que Cortés está en Tecuac y que ahí es donde se realizan las pláticas y confirma a Cortés, confirma a Gómara, a Torquemada, a Díaz del Castillo, en que se encontraban en este lugar en Tecuatzinco. Viene el día 5 de septiembre, que es el que nos interesa en estos momentos. Estamos viendo la imagen de una gran batalla. Esto está en la edición de 1877 que se hace en Madrid, de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, y hay una gran batalla. Vemos la Matlalcueye que está señalada al fondo, y aquí vemos la gran batalla del 5 de septiembre. Sin embargo, Cortés dice que siguen en Tecuac, que la batalla se da en Tecuac. Gómara dice que los indígenas atacan en Tecuac. Tadeo de Niza, el tlaxcalteca, el historiador tlaxcalteca, cuyas fuentes son los indígenas tlaxcaltecas, dice que fueron unos 20,000 indígenas, aunque hayan sido 5,000, no sé cuántos hayan sido realmente, pero dice que la batalla también es en Tecuac. Mientras que Torquemada nos dice que hay una gran batalla en el Real de Tecuac. Ninguna de estas fuentes señala a Zompantepec. ¿Qué es lo que sucede? Hasta 1843,
por primera ocasión, Prescott es el que pone el nombre de Zompantepec. No lo pone claramente, pone Zompantepec, como lo estamos viendo en pantalla, pero claro, es entendible que está hablando de Zompantepec o Zompancinco. A partir de ahí, 1843, surge la idea de que esta batalla del 5 de septiembre, una gran batalla, fue en Zompantepec. Sin embargo, insisto, estábamos viendo las fuentes, que es Cortés, que es Díaz del Castillo, que es Gómara, que es Tadeo de Niza, que es Torquemada. Ninguno menciona a Zompantepec y son testigos presenciales o de primera mano. Insisto, es hasta Prescott que dice que es en Zompantepec. A partir de ahí comienza esta versión. Y habíamos visto que hay estas fuentes originales nos dicen que se mantenían en Tecuac, que no habían avanzado de ese lugar. Entramos del 6 al 7 y hasta el 13 de septiembre, van mensajeros, hace el ataque nocturno contra los españoles, que también no funciona, hay una serie de visitas, llegan espías, dice Tadeo de Niza, y bueno, hay una serie de circunstancias en la siguiente semana, pero estamos viendo que los españoles continúan en Tecua. No hay ninguna evidencia de que se hayan movido de ese sitio. No hay más acontecimientos interesantes, más los que están ustedes viendo en pantalla, que tienen que ver con las fuentes que estamos considerando como fuentes primarias, fuentes originales, porque, insisto, son testigos presenciales. Pero aquí viene la parte, ahora sí, la que nos interesa también para continuar con nuestro relato. Decíamos que de Tecoatzingo o Tecocoacingo, que está en lo que ahora es Guadalupe, Tezcala, en línea recta, lo vimos hace un momento en el mapa, en esta foto aérea, está en línea recta, está Zompantepec. Bueno, pues resulta que estamos viendo en pantalla todas las fuentes: Díaz del Castillo, Cortés, Gómara, Tadeo de Niza, Andrés de Tapia, Torquemada. Todos ellos nos están diciendo que entre el 12 y el 14, porque varían las fechas, unos dicen que el 14, otros días que el 11, incluso otros días que el 13, otros que el 14, pero todos coinciden en que Cortés sale del lugar en que se encontraba, en este caso Tecuac, o Tecohuacingo, sale en la madrugada y va a ese lugar donde hay cerca de 20,000 casas, dice, es un gran pueblo, un poblado muy grande, 20,000 casas, que son Pantepec, y refieren, incluso ya Díaz del Castillo nos dice que es Zompancinco, muy claramente, mientras que Gómara nos dice que en Zimpancinco, nos dicen claramente que Cortés va en la madrugada, llega, se reúne con los tlatoanis de Zompantepec o de Zompancinco, tienen pláticas, y que estos tlatoanis después se van a trasladar a Ocotelulco a hablar a favor de los españoles, es decir, van a ser mediadores los tlatoanis de Zompantepec. Pero en ninguna parte ellos, primero, antes que avance yo, ya rebasamos el día 5. No van el día 5 a Zompantepec y no hay una batalla en Zompantepec, simplemente porque los españoles están en Tecuac. Y eso nos lo dicen las fuentes, insisto, las fuentes primarias, los testigos presenciales. Luego los testigos presenciales nos dicen que Cortés va a Zompantepec, pero que no hay ninguna batalla, que es recibido, que tiene pláticas, que tiene diálogo, y que pues se regresa al lugar donde está resguardado, que es Tecuac. No se daña a la población, hay, insisto, pláticas, hay sorpresa de la presencia de los españoles, pero en ningún momento se habla de una batalla. Y además, insisto, ya estamos entre el día 11 y el día 14 de septiembre, ya más de una semana después de las fechas tradicionales en que se considera que fue la batalla. Para el 15 de septiembre, ya Achayacatzi o Xicotenca, el joven, como ha pasado en la historia,
llega a pactar la paz, como lo estamos viendo incluso en esta otra imagen ya del lienzo de Tlaxcala, llega a pactar la paz, hacer ya empezar a realizar los arreglos para la recepción de los españoles, y se nos dice que Tadeo de Liza y Solís, que este es un lugar al que llegan, pero llegan a Tecuac. Es importante insistirlo. No van a Zompantepec, ¿sí? Después de ahí, 15 de septiembre, que dijimos que ya los españoles fueron a Zumpancinco, según el Francisco de Aguilar, y que así lo refiere, y Torquemada, pues se hace la visita a Prescott, de sus enredos. Ahora no sé qué fue el día 11 la visita de Achayacatzi. Bueno, del 16 al 22 van a estar en Tecoa, aquí estamos viendo la imagen, reciben alimentos, reciben bastimentos en términos generales, y se pacta esta alianza en estos primeros momentos para recibir a los españoles en Tlaxcala, en los principales Tlactocayo. Se dice que el día 22, 4 tlactuanis de Zompancinco visitan a Hernán Cortés en Tecuatzinco. Seguimos, insisto, seguimos con los relatos de estas fuentes y nos hablan nuevamente de Zompancinco como el lugar en que los tlactuanis van a ayudar a pactar la paz y lograr la entrada de los españoles a los Tlactocayos, porque Cortés va a estar en Tecoatzinco, lo cual es Texcalac. Van a avanzar el 23 de septiembre. Aquí estamos viendo las diferentes fuentes. A partir del 22, que dijimos que fueron los tlactuanis de Zompantepec, al día siguiente, 23, inician el recorrido. Es fácil darse cuenta de este recorrido, no, no pongo el mapa, pero salir de Texcalac hacia Huiluac. De ahí hay un camino que todavía existe, que llega a Tehuetzía, y de Tehuetzía pues puede irse para Tlaxcala. Sin embargo, nos dicen que hay un primer paso que es para Zompancinco, el 23 de septiembre, bajando en línea recta de Tecohuacingo o Tecoatzinco hacia Zompantepec. Hay un camino que va de Zompantepec, que también existe el día de hoy, hacia Atlihuetzía, por el donde llaman el Puente de la Conquista. Entran a Trihuetzía. Recordarán ustedes que al iniciar la plática pusimos la escena del fragmento de Texas, esa escena, de esas 4 escenas, donde llegan a Trihuetzía como uno de los lugares principales, uno de los Altepec principales, después de haber pasado por Zompantepec, como una cortesía de Cortés por la ayuda de haber recibida por los tlactuanis de este lugar. De ahí, pues ya van para Tizatlán. Estamos viendo en esta imagen del anexo pictográfico de Muñoz Camargo, donde está el palacio o las casas de Xicotenca, y que van a llegar el 23 de septiembre los españoles a este sitio. Estos son las fuentes donde se toma esta información, pero ya como conclusión quiero ratificar que ninguna de las fuentes originales, ninguna de las fuentes que son testigos presenciales, que son los soldados cronistas, que es Tadeo de Niza y sus 30 informantes tlaxcaltecas, que es Muñoz, Camargo y Zapata y Mendoza, que ocupan alguna fuente hoy desconocida, pero ocupan alguna fuente tlaxcalteca original, y pues otras fuentes ya del siglo XVII, siglo XVIII. En ninguna se menciona a Zompantepec como lugar de batalla. Al contrario, todas estas fuentes lo vimos, nos confirman, aunque sean fechas diferentes, pero todas coinciden en que Cortés llega de madrugada y es recibido sin problemas por los tlactuanis de Zompantepec. Quizás sea necesario volver a revisar el tema muy ampliamente, que sea motivo de discusión, pero
hay que iniciar a hacer las correcciones necesarias en la historia y establecer lo que realmente sucedió con la llegada de los españoles en esta primera entrada que tienen en septiembre de 1519, sus batallas, los problemas que hubo, todas las circunstancias que están alrededor de este complejo encuentro que hubo, que provocó incluso discusiones entre los principales de Tlaxcala. Y bueno, quizás avanzar en señalar que la batalla de Zompantepec pues es una leyenda muy buena, muy bonita, que nos habla de la valentía tlaxcalteca, que nos habla de esta importancia de los tlaxcaltecas, que además es el primer pueblo que opone resistencia, que les presenta batalla a los españoles desde que ellos llegan a la costa en el actual estado de Veracruz. Van a hacer todo el recorrido y las primeras batallas las van a recibir en Tlaxcala. Y esto es importante. Bueno, hasta aquí dejo este tema, dejo aquí en la palestra, dejo este planteamiento de que debemos reconsiderar y reflexionar ampliamente lo de que no existió batalla en Zompantepec el 5 de septiembre de 1519.